miércoles de A la Mañana Noticias en la pantalla de Carlos Paz Televisiones y también estamos en nuestro canal de YouTube para quienes quieran seguirnos a través de esa alternativa. Les recordamos que nuestra línea de contacto es el 3541-374-406 para aquellos que quieran comunicarse y dejarnos sus mensajes, por supuesto siempre abiertos a la posibilidad de compartirlos y repasarlos con nuestros televidentes. Y nos vamos a meter con el primer tema que le habíamos anticipado en el comienzo del programa y que tiene que ver con el síndrome urémico hemolítico, del cual hemos hablado en reiteradas oportunidades y siempre aparece en determinada etapa y época del año y que desgraciadamente en los últimos días ha sido noticia por la muerte de 2 niños en la provincia de Córdoba producto de esta situación. Vamos a buscar mayores datos, mayores referencias y fundamentalmente recomendaciones por parte de la doctora Andrea Garrido, directora del hospital, para ver cómo evitamos la presencia de esa bacteria en los alimentos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarla. Hola, buenos días. Gracias por estar allí, muy amable. Bueno, Andrea, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? ¿De dónde proviene? ¿Y cuáles son las recomendaciones que hay que ir teniendo en cuenta teniendo esta situación de referencia, ¿no? Que en los últimos días fallecieron 2 niños producto de esta instancia. Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que produce en los niños una insuficiencia renal aguda, que va acompañada también por trastornos en la sangre, en la serie de las plaquetas, que son las que las que ayudan a la coagulación, como así también en los glóbulos rojos, que por lo tanto produce anemia. Generalmente este síndrome se produce posterior a una infección entérica, o sea, una gastroenteritis aguda. Son aquellas gastroenteritis, aquellas diarreas que vemos con sangre, las que pueden producirlo, ya que pueden justamente estar producidas por una bacteria que es la Escherichia coli. No todas las Escherichia coli son productoras de síndrome urémico hemolítico, solamente aquellas que tienen una toxina que se llama gigatoxina. No está recomendado en el caso de las gastroenteritis con deposiciones con sangre el uso de antibióticos por lo general, porque esto puede producir o puede precipitar la aparición del síndrome urémico hemolítico. Bien. Tenemos Andrea, que ¿y dónde tener, está la Escherichia sí. coli? ¿Cómo la contraemos? ¿Cómo llega a nuestro cuerpo? ¿Y quiénes? Y estaba hablando yo de estos 2 casos de los niños. ¿Es más factible que la tengan los niños que los grandes? La tenemos todos la podemos tener en las manos, la podemos tener en los alimentos, la podemos transmitir de persona a persona. No siempre la Escherichia coli, como te dije antes, es productora de la toxina, ¿sí? Bien. Pero la Escherichia coli está en los alimentos, en el agua, en las frutas, las verduras. Entonces, las recomendaciones son básicamente, en primer lugar, tratar de comer todos los alimentos bien cocidos, Bien. fundamentalmente la carne, ya que se puede encontrar en la parte superficial de la carne. Si nosotros comemos una carne en trozo y la cocinamos bien, no hay ningún problema porque está en la parte superficial. Si nosotros vamos a comer un alimento como puede ser una hamburguesa que es con carne picada, Sí. con más razón tenemos que cocinarla más, porque cuando picamos la carne, la Escherichia coli que se encuentra en la superficie puede irse a la parte interna de esta Claro. preparación que hacemos. Es muy importante también separar, cuando nosotros estamos cocinando, separar todo lo que es carne cruda de los alimentos cocidos. Trabajar en un sector con la carne y en otro sector con las verduras, lavar bien las tablas, todos los utensilios que usamos en la cocina, las frutas, las verduras, lavarlas en el agua, por más que las vayamos a consumir sin piel las frutas, las verduras de hoja, lavar hoja por hoja. Todo va a la heladera automáticamente, todo lo que sea lácteos debe ser pasteurizado, debe ir directamente a la heladera, tratando siempre de separar
en la misma heladera todo lo que es carne con lo que es fruta o verdura en distintos lugares. Claro, y en algunos casos casi retomar aquella vieja conducta de, no tan vieja, ¿no? De el COVID, ¿no? Que lavábamos las frutas, la verdura cuando la compramos, con un chorrito o lavandina por un lado, o vinagre, que es en mi caso, yo puntualmente lo utilizo así, digo, tener esas precauciones también en forma continua y permanente, ¿no? Sí, tal cual. Creo que nos relajamos un poquito después del COVID, que tal vez como hemos estado tan presionados, nos relajamos un poquito. Es muy importante el lavado de manos antes y después de ir al baño, porque también por la materia fecal la podemos transmitir antes y después de cambiar el pañal de un bebé. Bien. No es recomendable el uso de los natatorios con... A ver, hemos perdido así un poquito el contacto con la doctora Andrea Garrido, directora del hospital. Nos estaba hablando del síndrome urémico hemolítico y estas consecuencias que puede traer, ¿no? Atención a tener en cuenta, cocinar bien la carne fundamentalmente, aún más la carne picada. Siempre se ha dicho que las hamburguesas son un factor muy importante en esta determinación de la mucha presencia. gente puede recomendar. A ver, allá hay un problema en la señal de internet. Decía esto de lavar bien las frutas y las verduras, lavarse bien las manos, cuidado con el contacto de las deposiciones de los bebés. Digo, hay un montón de circunstancias donde uno verdaderamente tiene que tener en cuenta esta situación. Así que fundamentalmente para los padres, con las criaturas, estos cuidados, estos controles, estas medidas de seguridad y de prevención para evitar de alguna manera tener inconvenientes en este sentido. Intentaba recién preguntarle, o le iba a preguntar, creería que no, deduzco de que no, pero si esta bacteria es sensible al ojo humano, si se puede ver. Imagino que no. No, en absoluto debe ser diminuta, ínfima. Igual no debe tener ningún tipo de expresión, no se nota que está en la carne, no se nota que está en la verdura. No, para nada. No lo identificás. Por eso es bueno e importante, insisto, con esto, ¿no? De las precauciones. Cocinar bien la carne, lavar las verduras y las frutas, lavarse las manos, volver a esta historia del COVID, ¿no? Lavarse las manos permanentemente, una gotita de lavandina, unas gotitas de vinagre para las frutas y las verduras. Digo, si no nos cuesta nada y nos permite prevenir las enfermedades. Pensaba también la otra parte, la parte B. Primero, qué bueno que la gente pueda tener todo eso en una heladera. Sí. ¿No? Primero. Y después pensaba, digo, hay gente que estas recomendaciones no les sirven. No solamente, no te hablo en Carlos Paz, te hablo en general. Hay un montón de asentamientos, hay un montón de comunidades y demás que no tienen la posibilidad de desinfectar, que no tienen la posibilidad no tiene heladera en muchos casos, ¿no? Que tiran el agua del lavarropa donde los mismos chicos juegan, que las cloacas se le brotan, porque en muchos lugares del país pasa esto, Pablo, no vamos acá, digo, no las cloacas, pero acá hay gente que tira y tira nomás. O viven muchas personas dentro de la misma construcción. Digo, ¿cómo haría esa gente para tratar de, entre otras cosas, entre un montón de otras enfermedades, un montón de otras bacterias, evitar Claro, sería imposible. ¿Cómo desinfectan? ¿Cómo tienen todo eso? ¿Cómo hacen espacio en la heladera? Bueno, pensaba en eso, digo, el lado B de las cosas. Así es. Bien, le agradecemos a la doctora, no hemos podido recuperar el contacto, pero creemos que en definitiva alcanzó para repasar algunas